Ay, ok, ahora sí. Va grabando esta sesión para las personas que me lo han solicitado, que no pudieron estar en vivo, pero que tuvieron mucho interés y que quieren recibir la grabación para poder verlo. Se las haré llegar a ustedes también, así que ustedes podrán revisar esta grabación cuando lo necesiten, cuando quieran recordar lo que hemos platicado hoy y a lo mejor recurrir pues no sé, a estos recuerdos, estos propósitos y a lo mejor conectar de nuevo con ello, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua porque se me... Y ahora sí, creo que ya se me limpió la garganta, lo siento. Como vivo en Ciudad de México ha estado haciendo mucho frío y ya se imaginan todas las que estamos en esta parte del país, sabemos que a todas nos da gripa en esta temporada. Así que lo siento si de repente voy a tener ahí que hacer unas pausitas para hidratar. Muy bien, bueno, me gustaría saber quiénes estamos aquí en esta reunión. Quien desee, por favor, no es obligatorio, pero sí me gustaría que quien se sienta en disposición pudiera abrir micrófono, abrir cámara y darnos pues, al menos su nombre, o algo de sí misma que quiera compartir, algo que le parezca relevante incluso para este taller. Así pues, más o menos vamos a saber quiénes estamos. ¿Quién se anima a comenzar? ¿Quién quisiera hacer esto? Gracias a las que se van uniendo, bienvenidas. ¿Quién quisiera comenzar hablando un poquito de quién es y por qué está aquí hoy? Mariana, si querés yo lo hago. Muchas gracias, Luis, desde Costa Rica, conectado con nosotras. Gracias, Luis. Con mucho gusto. Saludos a todas y a todos. Yo soy Luis, soy de Costa Rica. Bueno, soy docente de educación inicial, de preescolar. Me interesa el taller de propósitos con sentido porque considero que es muy importante, ¿verdad? Tener una línea de seguimiento sobre como sobre iniciar bien el año, digamos, y tener propósitos claros con respecto a donde uno está ubicado y estar bien para no perder como la línea, porque a veces uno de repente como que visualiza propósitos que tal vez no puede alcanzar de repente porque están muy altos o no sé, o no están conforme a lo que uno desea o necesita en ese momento, ¿verdad? Entonces me parece Muchísimas importante. gracias. Gracias, Luis. Saludos, Un gusto. Saludos hasta allá. con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias. Katia, ¿estás levantando la mano? ¿O es mi imaginación? Sí, sí soy yo, solo tenía el micrófono apagado. Hola, yo soy Katia y bueno, yo soy de Guanajuato y bueno, me interesó porque me parece que es un momento muy importante para trascender lo que el año nos dejó, como un poquito cerrar ciclos y comenzar con enfoque el año que empieza. Entonces sí, creo que es interesante estos cierres e inicios de ciclo para construir, por lo menos en la mente, algo nuevo que después podamos llevar a la práctica. Gracias, Katia. Si no me equivoco, somos colegas, ¿verdad? Así es, Gracias. exacto. Qué bueno. Bueno, me encanta que estés aquí y bueno, vamos a ver cómo vamos conformando este grupo, cómo nos ayudas también y nos cuentas un poco de tus vivencias y experiencias. Muchísimas gracias. Gracias, claro que Gracias. sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere contar? ¿Quién más nos quiere contar su nombre, por favor? Y por qué está en este taller también. Bueno.
Si no se animan ahora mismo, espero yo que en la medida que vayamos avanzando en el taller, pues vayan compartiendo, pues no las quiero tampoco presionar ni hacer sentir obligadas a hablar, vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? A la medida que se vayan sintiendo con más confianza. Bueno, yo me llamo Mariana, yo les pedí a ustedes que se presenten y yo no lo hice. Yo me llamo Mariana, algunas creo, bueno, hemos compartido, me conocen y la mayoría no, así que valoro y agradezco muchísimo la confianza que han puesto, al no saber ni quién soy ni qué hago, pero bueno, que de alguna forma confiaron en este proyecto, así que muchísimas gracias, espero no defraudarles. Soy psicóloga de profesión, yo hice una especialización en, a ver, permítame que, ajá, ahí está, una especialización en educación para la paz y luego, bueno, he hecho algunos diplomados y algunas cosas, pero soy psicóloga humanista existencial y es por eso que el enfoque de este taller es el sentido. ¿Qué sentido le vamos a dar a nuestros propósitos? Cuando recibieron la confirmación, cuando ustedes se pusieron en contacto conmigo y recibieron la confirmación de su participación en este taller, recibieron también un video en el cual yo les pedía, por favor, que hicieran una pirámide de prioridades. Es muy diferente hablar de prioridades a hablar de propósitos, porque propósito es aquello que nos proponemos, como la palabra bien lo indica, o aquello que nos vamos a poner como objetivos a alcanzar. Las prioridades tienen que ver con algo que es muy valioso para nosotras, algo que es de suma importancia, algo que, digamos, nos mueve un poco cada día. Y yo les planteaba que por favor, en la base de la pirámide, ustedes escribieran aquellas prioridades a lo mejor que de las que podían prescindir, que eran cosas importantes, pero que no eran las más importantes, ¿no? Y que en la medida que escaláramos en la pirámide, en la mitad pudiéramos escribir aquellas, no sé, aquellas cosas de mayor importancia, personas, situaciones, bueno, cada quien. Y en la cúspide, pues la prioridad, aquello que es más importante en este momento de vida. Es importante recalcar que nuestras prioridades van cambiando todo el tiempo, es decir, lo que hoy es prioritario para mí probablemente no lo era hace 20 años y no sé si lo será dentro de 10 años, o dentro de menos, ¿no? Entonces, es importante entender que nuestras prioridades van cambiando según la etapa de vida, según la edad, según el contexto, la circunstancia, y pues en base a eso vamos a trabajar en este momento. Esto me lleva también a reflexionar acerca de cuando nosotras nos planteamos objetivos, metas, propósitos que queremos alcanzar, es importante también que lo planteemos desde un punto de vista flexible. Muchas veces la rigidez, yo voy a poner un ejemplo que es muy típico, tal vez voy a caer en súper clichés y me perdonarán, pero es para hacerlo un poco más digerible el tema, estos temas. Hay un ejemplo muy típico que nos pasa a muchas personas y me atrevo a decir que mayoritariamente a las mujeres. El tema de iniciar un proceso de restricción calórica, por ejemplo, lo que llamamos típicamente dieta o popularmente dieta, los lunes o los primeros de enero. Normalmente asumimos estos procesos con mucha rigidez porque nos proponemos que tenemos que tener una pérdida determinada de peso cada tanto tiempo y que tenemos que, vamos a decir, consumir un tipo de alimento, ¿no? Y restringir otros. Entonces, muchas veces asumimos este tipo de procesos con mucha rigidez que terminan en no funcionar por la rigidez misma, ¿no? Porque vamos en una polarización de todo o nada. Puede suceder también con la práctica deportiva, por ejemplo, con el tengo que empezar a hacer ejercicio y lo voy a empezar el 1 de enero, por ejemplo, ¿no? Entonces nos ponemos como una meta muy fija, muy establecida, con una estructura muy rígida de tengo que hacer ejercicio y lo voy a hacer todos los días a las 5 de la mañana, por decir algo, ¿no? A las 5 o a las 6 de la mañana me voy a levantar, me voy a ir al gimnasio y voy a ir a correr y tal, ¿no? Entonces, cuando establecemos estos objetivos que son muy típicos, muy, muy típicos de inicio de año, lo hacemos con la rigidez de creer que si no lo hacemos tal cual nos lo hemos planteado, entonces estamos fracasando. Y no tenemos entonces la flexibilidad de considerar que la vida, pues no todo el tiempo es lineal, no es lineal de hecho para nada, y que la vida
nos va confrontando cada día a situaciones distintas, a retos distintos, a estados de ánimo distintos, a niveles de energía distintos. Entonces, muchas veces vamos del todo o nada. O sea, lo hago todo tal como me lo he planteado o mejor no hago nada. Esto es una polarización de pensamiento, es una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la realidad tal cual es, sino que la estamos viendo como de, o lo hago todo así al 100%, al pie de la letra, de manera, es muy estructurada, lo cual puede funcionar tal vez los primeros días, puede ser, pero eventualmente pues no es sostenible, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que vayamos a esta sensación de estoy fallando porque ya no lo estoy haciendo con la rigidez. Creo que tomar en cuenta que todo lo que hablemos hoy tiene que ser tratado desde un punto de vista flexible. Lo cual tampoco quiero decir que sea lo contrario a lo rígido, ¿no? Que sería una desidia o una despreocupación total, porque pues no se trata de eso, ¿no? Al final, miren, la razón por la cual yo considero que es importante tener idea de hacia dónde vamos, qué queremos, qué es prioritario para nosotras, qué es lo más importante en nuestra vida, es porque de esta manera no estamos aceptando situaciones sin pensar. Es decir, yo no quiero proponer que debamos tener planes que tenemos que cumplir a pie juntillas en un todo o un todo al 100, sino más bien como entender que el tener alguna claridad de qué deseamos, qué buscamos, qué es prioritario para nosotras, nos va a permitir no estar aceptando situaciones sin pensar o estar siendo empujadas por la vida, por como esta sensación de estoy en situaciones que ni siquiera escogí o que ni siquiera deseo, ¿no? Situaciones sin control que generalmente acabamos odiando. Cuando estamos en situaciones sin control que no hemos escogido, que ni siquiera deseábamos, muchas veces terminamos odiando esas situaciones y nos lleva a la desilusión. Entonces, esta desilusión o esta sensación de malestar nos lleva a tomar más decisiones que finalmente tampoco terminan siendo buenas o positivas para nosotras, ¿no? Entonces entramos como en un círculo vicioso en el cual no estamos siendo dueñas de nuestra vida. Y es por eso que me parece relevante el plantearnos qué es importante para nosotras, qué objetivos perseguimos. Ok, les comentaba que yo soy una psicóloga con un enfoque humanista existencial y quiero hablarles un poquito de un autor que muy probablemente ustedes ya conocen y de un sistema terapéutico del que tal vez ya han escuchado hablar, pero quiero hablarles un poquito de cuál es mi base teórica para elaborar este taller y para proponer este taller. Entonces, con permiso, voy a compartirles un momentito, por favor. Ok, muy bien. Quiero compartirles un poco de cuál es, aquí, muy bien, la logoterapia. La logoterapia, bueno, aquí les explico un poquito la raíz etimológica. Logos es una palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito. Esto es un poquito lo que estuvimos compartiendo en el grupo de WhatsApp, que muchísimas gracias por formar parte de este grupo. Estuve compartiendo un poco de a qué me refería yo, qué entendía yo por el concepto de propósitos con sentido y un poquito de por qué valía la pena cuestionarnos, plantearnos algunas cosas. Porque la verdad es que cualquier propósito que nos pongamos va a ser más relevante o más, entre comillas, fácil de alcanzar, que nada es fácil, pero pues menos duro, menos doloroso, de alcanzar cuando tiene un sentido, un significado para nuestra vida. Es decir, muchas veces podemos proponernos algunas cosas que creemos que son relevantes o que nos han hecho creer que son relevantes, que nos han hecho creer que tenemos que alcanzar. Y es por eso que tenemos como un listado de metas y objetivos en común con una buena parte de la humanidad, al menos
en este lado del mundo, ¿no? En esto que llamamos Occidente, en esto que mal llamamos Occidente, hay una lista de propósitos con las que todas podemos identificarnos. Bajar de peso, hacer ejercicio, leer más, ahorrar dinero. Son como los 4 propósitos y tal, probablemente se me escapa alguno, pero son los que tengo en mente. O sea, creo que son los propósitos que todas alguna vez, en algún inicio de año, nos hemos planteado. Y me parece que es algo bastante, pues, irónico, porque cada ser humano es tan único e individual, cada ser humano es tan particular, que me parece irónico que una buena porción de la población tenga los mismos propósitos cada vez que inicia año. Y me parece, bueno, me parece que es un poco, diría yo, como impuesto, tal vez, puede ser, no sé, no nos damos cuenta cómo nos imponen, cómo el sistema nos impone ciertas aspiraciones, ciertas cosas, pero muchas veces compartimos esto y decimos, a ver, si los seres humanos somos tan únicos, tan individuales, con una perspectiva del mundo y de la vida tan distinta, ¿cómo es que todos acabamos teniendo los mismos propósitos en algún momento de la vida? Entonces, bueno, muchas veces vamos a avanzado el año, un mes, 2 meses, y nos damos cuenta de que no estamos yendo por ese camino. Y muchas veces es porque definitivamente no nos preguntamos qué sentido tenía eso para nosotras o qué significaba eso para nosotras, ¿no? Entonces, aquí un poquito más, quiero presentarles a este autor al que yo admiro y leo mucho, el señor Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo confinado en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y donde él se dedicó a observar la conducta humana y se dedicó a tratar de entender qué tenían en particular las personas que sobrevivieron a los campos de concentración. Entonces, algo que él planteó y que luego fue confirmado más tarde por psiquiatras en Japón y Corea es que las personas que sobrevivieron o los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar cuando salieran del campo de concentración. Es decir, aquellos que tenían una visión mucho más adelante de lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento había mucha desesperanza. Bueno, yo creo que todas estamos familiarizadas con lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Desesperanza, hambre, enfermedad, bueno, muchísimas cosas. Y lo que él observó es que aquellas personas que tenían una visión lejana hacia el futuro eran aquellas que tenían más probabilidad de sobrevivir a las que se sumían en la depresión o en la tristeza de lo que estaba pasando en el presente. Entonces, de acuerdo con la logoterapia, es la tercera escuela vienesa de psicoterapia creada por este psiquiatra, el doctor Viktor Frankl. La primera, según él, la primera fuerza motivante del ser es la lucha por encontrar un sentido a la propia vida. Entonces, muchas veces cuando yo pregunto, cuando yo soy psicoterapeuta, yo doy acompañamiento individual a las personas que lo solicitan, y muchas veces cuando yo intento indagar un poco en el sentido de la vida y qué es lo que te hace despertarte cada día, cuál es el motor de vida, cuál sería la razón por la que no te suicidarías aún estando en una situación muy, muy difícil, muchas veces, la mayoría de las veces, a las personas les cuesta mucho responder esto porque es difícil a veces conectar con el sentido de la propia vida. Más allá de lo que automáticamente estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, automáticamente tenemos responsabilidades a las que atendemos, nos levantamos, no sé, por ejemplo, las que maternamos, pues bueno, hacemos desayuno, lunch, llevamos a las crías a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchas tareas que son muy automatizadas, pero cuando no tenemos una conexión con cuál es la razón de ser, de hacer, de existir y de vivir, más allá de aquellas tareas automatizadas, pues la vida se hace bastante más difícil y de sobrellevar, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el tema que les decía antes. Este sentido es único y específico en uno mismo, o sea, es uno mismo y es solo uno quien tiene que encontrarlo. ¿Qué pasa entonces cuando nos dicen, todas las personas deberían aspirar a perder peso, hacer más ejercicio, leer más y ahorrar dinero? Son buenos propósitos, no voy a decir que no, o sea, no voy a discutir si son buenos o malos. Yo, desde mi punto de vista, sí son buenos, pero
aquí el punto es que realmente no estamos sabiendo si eso es lo único y específico para mi vida. O sea, solo yo o solo tú puedes encontrar cuál es el sentido de tu propia vida y cuál es el sentido de los propósitos que tú quieras alcanzar. Víctor Frankl también planteaba algo que me parece muy interesante, es que la humanidad no necesita vivir sin tensiones, es decir, no es que vamos a tener todo resuelto, no es que nos va a salir todo bien, no es que hay fórmulas mágicas, ni este taller, ni un proceso terapéutico, ni nada. No es que hay manera de que todo esté siempre bien sin tensiones. No ese es el propósito. Hay que entender que la vida tiene tensiones todo el tiempo. El tema es esforzarnos y luchar por una meta que merezca la pena. Lo que O sea, lo que no necesitamos es tratar de tener una vida perfecta o de eliminar la tensión a toda costa. No se trata de esa búsqueda de perfección y de felicidad absoluta, sino de sentir la llamada de un sentido potencial que está esperando a ser cumplido. O sea, algo que queremos realizar, algo que queremos alcanzar. Los seres humanos somos insatisfechos por naturaleza, los seres humanos siempre estamos en búsqueda de algo más, eso es absolutamente natural, pero el tema es que lo que vayamos a buscar tiene que tener un sentido para nosotros. Entonces, la logoterapia es un estilo terapéutico menos introspectivo y retrospectivo que el psicoanálisis, es decir, no entramos tanto como en la historia del ser al que acompañamos o como hacía el psicoanálisis, indagar en todo lo subconsciente y en todo aquello que no vemos, que está en la oscuridad, sino más bien la logoterapia lo que propone es ver hacia el futuro, es decir, esos objetivos y sentidos que la persona tiene que realizar en adelante. ¿Por qué? Porque pues yo como veo mucho en consulta y probablemente si Katia se dedica también al acompañamiento, tal vez no me dejará mentir, lo que vemos es que con lo que confirmamos con cada consultante es, todas las personas traemos sufrimiento, todas las personas traemos historias difíciles y dolorosas y vacíos también, muchos vacíos. Y es altamente improbable que vayamos a resolver esos vacíos o que vayamos a cambiar el pasado. El pasado no lo podemos cambiar. Entonces, muchas veces esos dolores, pues difícilmente podemos realmente sacarlos de la vida de un consultante o de nuestra propia vida, sino lo que la logoterapia propone es más bien necesitamos entonces ver hacia allá, hacia el futuro, hacia dónde vamos, lo que queda por vivir. Y obviamente Víctor Frankl, al haber sobrevivido a campos de concentración y al haber compartido con muchas personas ahí, esta gente, los sobrevivientes y las sobrevivientes salieron con un dolor enorme de estos campos. Había personas que incluso cuando abrieron las rejas ni siquiera podían moverse y no se atrevían a salir, porque habían otro concepto que plantea esta visión terapéutica es la de la desesperanza aprendida. Muchas personas habían perdido totalmente la esperanza y ya no podían tener fuerzas para seguir viviendo. Entonces, por eso Víctor Franklin planteaba, yo no podría cambiar todo eso que viví, todo eso que pasé, pero lo que sí es que tengo un futuro por delante, tengo historias que contar, tengo un libro que publicar, tengo que expandir al mundo el aprendizaje que tuve en esta experiencia tan dolorosa. Entonces, el tema es cómo ver hacia el futuro, aunque tal vez venimos de situaciones y de circunstancias adversas, ¿no? Entonces, Frankl propone que el ser humano puede realizarse solo en la medida en la que logra la plenitud de un sentido fuera en el mundo, no tanto dentro de sí mismo, sino en conexión con los demás. Entonces, también plantea que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. Y aquí es donde viene, pues bueno, nuestro reto, ¿no? O sea, el reto con nuestra propia vida. Si solo nosotras podemos asumir la responsabilidad por nuestra propia vida, cualquier cosa que nos propongamos, pues definitivamente requiere nuestro rol activo, ¿no? O sea, ser plenamente conscientes de nuestras propias responsabilidades. Es una decisión personal.
el por qué, ante qué o ante quién vamos a ser responsables. Entonces, el tema es volvernos personas más activas en nuestra propia vida, sabiendo que las cosas que nos van a pasar, en buena medida, ojalá, nos pasen porque nosotras hemos asumido esa responsabilidad con nuestra propia vida y con las acciones que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por eso, esa es la razón de ser de la tareita que les envié, la de pensar primero en las prioridades. ¿Qué es verdaderamente importante para ustedes? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Aquí está, ser plenamente consciente de sus propias responsabilidades. Es lo que les acabo de decir, una decisión personal. ¿Por qué? ¿Ante qué? ¿O ante quién soy responsable? Creo que, no sé, o sea, por muchas razones culturales, sociales, sistémicas, a muchas personas adultas nos cuesta asumir esta responsabilidad con nuestras propias vidas y muchas veces, bueno, también por experiencias traumáticas, por muchas razones, vamos por la vida anhelando que alguien más nos resuelva o que alguien más asuma esta responsabilidad. Y obviamente también tiene que ver con nuestra crianza porque pues muchas veces en nuestra cultura como que no damos esta autonomía a las infancias desde que según su nivel de desarrollo y madurez puedan ir asumiendo algunas responsabilidades. Muchas veces, bueno, como que no permitimos esa autonomía, ¿no? Entonces, creo que, bueno, tiene que ver muchas cosas que se intersectan, pero es importante que en algún momento lleguemos al punto en el cual asumimos esta responsabilidad de manera activa. Entonces, bueno, esta sería la introducción teórica, como para que comprendan un poco de dónde viene mi interés en hacer este taller, en hacerlo también con este enfoque, que comprendan un poco cuál es el fundamento que me respalda, digamos, como psicoterapeuta también. Y no sé si hasta aquí, pues, habrá alguna duda, algún comentario, no sé, algo que les mueva esto que planteo. Obviamente, lo que Víctor Frankl plantea y la logoterapia es algo mucho, mucho más profundo. Yo solamente estoy haciendo una revisión muy, muy rapidita para que tengamos una base en común por la cual comenzar, pero esto es algo mucho, mucho más complejo. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, tiene alguna duda o algo que le haya resonado de lo que he compartido hasta ahora. Muy bien, vale, pues bueno. Yo como estoy compartiendo pantalla, tal vez no puedo ver las manitas levantadas si alguien quiere participar. Entonces, si de casualidad alguien quiere participar y yo estoy hablando, si no veo la manita levantada, pues me interrumpen porque sí, para poder darles chance también, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos hasta aquí. Ok, vale. A ver, permítame. Muy bien. Bueno, esto ya lo había comentado, esto de que las etapas, las prioridades van cambiando según cada etapa de vida, por lo cual, vuelvo y reitero, es importantísimo que cuando hagamos planes, cuando planteemos propósitos, cuando, no sé, cuando tengamos como escrito un camino que queremos seguir, lo revisemos y lo actualicemos cada tanto tiempo. Yo les podría proponer, por ejemplo, que, bueno, no sé, pues, se me ocurre a mí para el 2026 hacer una propuesta inicial, que es la que puede salir de este taller, hacer una revisión y una actualización a mediados de año, tipo junio, y luego a final del año volver a hacer una revisión y una actualización, como para ir viendo, porque las circunstancias de la vida van modificándose todo el tiempo, ¿no? Y cada vez que ustedes revisen y actualicen su plan de propósitos, es importante que se pregunten, antes que nada, ¿qué es lo más importante en mi vida actualmente? Porque eso que es hoy tan importante para mí puede cambiar en 6 meses o en un año o en muchos años más. Entonces, siempre es importante iniciar con esta pregunta.
¿qué es lo más importante de mi vida actualmente? Si sigue siendo lo mismo que cuando escribimos el plan, pues bueno, perfecto. Si no, pues lo modificamos, ¿no? Y vamos revisando en función de eso. ¿De acuerdo? Ok. Ahora quiero proponerles un ejercicio de visualización. Un ejercicio en el cual quiero que ustedes se vean en el futuro más lejano posible, en el futuro más lejano que puedan imaginar. Quiero que se visualicen, y aquí pongo un ejemplo como para que lo puedan eh, ahorita pensar o imaginar de esta manera. Imaginen que ya son una persona mayor, no sé, 80 años o 90, no sé cuánto quieran imaginarse, pero que son una persona mayor que ya alcanzó todos los objetivos. Es decir, hoy ustedes se están imaginando que quieren, voy a poner un ejemplo que se me ocurre, quieren comprar una casa, ¿no? Por ejemplo, porque esa es una prioridad para ustedes, ¿no? Entonces, vamos a imaginar, vamos a hacer el ejercicio de visualización y vamos a imaginar que ustedes son una persona ya de 90 años que compró esa casa, que ya tiene esa casa, que ya vive en esa casa. Entonces llega un reportero y les hace una entrevista y les pregunta, ¿cómo lograron? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo lograron comprar esta casa? Entonces, en este momento voy yo a callarme un minuto o 2 minutos para que ustedes puedan imaginarse en un futuro más lejano posible que alguien llegue y les pregunte, ¿cómo lograste llegar hasta aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué te motivó? ¿Qué te movió? Y que traten de imaginar cuál va a ser esa respuesta. Y traten de anotar lo que puedan. ¿Cuál va a ser la respuesta? Llegué hasta aquí porque, no sé. Y ustedes respondan según lo que ustedes están pensando en este momento que desean alcanzar. Muy bien.
No sé si ya van terminando, todavía siguen, ¿cómo van? Yo ya estoy, creo, Mariana, por aquello. Muy bien. Muchas gracias, Luis. ¿Quién Ok. más? ¿Ya están? Ya pudieron visualizarlo. Muchísimas gracias, Angélica, gracias. Ok, bien. Voy a contarles un poquito de lo que yo he hecho en este ejercicio y luego si alguien más se anima a compartir, lo hace. No es obligatorio, solo si alguien más se anima. Eh, yo soy cinta negra en Taekwondo, soy segundo Dan y mi aspiración es participar en torneos nacionales en un área del Taekwondo que se llama Punce, que son, bueno, las formas. Y entonces, cuando yo me visualizo a mí misma, soy una persona ya de casi 50 años y cualquiera podría pensar que ya no hay posibilidades para competir en un arte marcial, ¿no? A mi edad. Sin embargo, hay categoría senior y yo podría competir eventualmente pasados los 50 años en esta categoría. Y mi aspiración o mi sueño, mi propósito, mi ideal, lo que a mí me da sentido es que yo pudiera participar en estos torneos y tener un lugar importante o poder, digamos, ser una figura importante en esta área del taekwondo, de esta arte marcial. Entonces yo me imagino a mí misma cuando lo logre, cuando yo sea una señora de 60, pasados los 60, que venga alguien y me entreviste y me pregunte, Mariana, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo lo lograste? Y que yo pueda responder mi proceso, ¿no? Pues entrené, me inscribí en torneos, participé, me esforcé, enseñé, lo cual me permitió mejorar y poder hablar de este proceso. Esta es una aspiración hacia la cual yo me estoy dirigiendo y es una aspiración, a mí me da mucho sentido de vida, a mí me hace sentir muchas cosas muy emocionantes, me da pertenencia, me da gusto, me da alegría, es un área en la que se puede medir el avance y bueno, tiene muchas cosas por el estilo. Así que yo trato de imaginarme este momento y cuando lo imagino, me da alegría, me llena de gozo el pensar que esto sería posible. Y bueno, por supuesto es algo que se va construyendo en un día a día, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero pues es algo hacia a lo que quiero dirigirme, a lo que me dirijo. Así que esto es lo que yo me imagino cuando hago este ejercicio. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué se imagina o qué se imaginó en este momento, en este ejercicio de visualización? ¿Alguien se anima? Bueno, y si querés yo lo digo también. Lo Gracias, puedo decir. Luis. Gracias, sí, 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 Eh, gracias. bueno, me imaginé como un señor mayor, efectivamente, y lo que puse fue como básicamente llegué hasta acá y alcancé mis objetivos porque fui consciente de que tenía que realizar un plan con pasos claros que se adecuaran. Me discipliné, readecué también esos pasos de acuerdo a los cambios que se daban en el tiempo y en determinado momento también trabajé duro para eso y con determinación busqué herramientas que me ayudaran y a las personas que me ayudaran para lograrlos. Ah, interesante, súper bien, Sí, ajá. ok, Muchas gracias, muchas gracias. con Mencionaste ahí mucho varias gusto. cosillas que voy a retomar ahora. Ok. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces, aquí en este ejercicio que hizo Luis, a ver, ahí está. En este ejercicio que hizo Luis, él hizo mención como de algunos elementos que es importante que nos preguntemos cuando nos planteamos propósitos o objetivos.
Uno de ellos, bueno, que yo mencioné, que yo hice mención fue, ¿qué puede hacer que nos mantengamos en la persecución de los objetivos? El aprendizaje, el disfrute y la medida de avance. Estos son elementos que son importantes identificar cuando nos proponemos algo. ¿Qué estoy aprendiendo o qué voy a aprender? ¿Lo disfruto? Porque esto también es importante. Muchas veces nos planteamos cosas que, como les decía al principio, pues consideramos como mandatorias, obligatorias o que, pues, no sé, todos tenemos que hacer, pero no nos preguntamos si lo disfrutamos, si realmente nos da alegría, si nos da goce. Y no tenemos medidas de avance, que esto yo se los mencioné al hablar pues, de mi visualización, pues sí hay medidas de avance, pues por la naturaleza de lo que yo busco, ¿no? Del arte marcial, pero cada cosa que nos proponemos tenemos que entender o comprender cuál sería la medida de avance. Ahora, antes de pasar a esto es lo que, de lo que mencionó Luis. En cada prioridad que nosotras tenemos, a través de la cual vamos a proponernos cosas que queremos alcanzar, objetivos que queremos alcanzar, vamos a establecer el qué, o sea, vamos a ir trabajando en qué queremos alcanzar, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, esto nos va a ayudar un poco a establecer una línea de tiempo, con quién, que esto es algo que mencionó Luis, que me pareció, por eso lo quise adelantar un poquito, porque me parece muy acertado el plantearnos para que yo pueda alcanzar este objetivo, de qué tipo de persona necesito rodearme. Por ejemplo, digamos, en el caso en el que yo les conté de mí, yo necesito rodearme de, por ejemplo, entrenadores, por ejemplo, ¿no? O personas que entiendan lo que yo quiero alcanzar y que me ayuden a alcanzarlo. Este, y también es importantísimo, vuelvo al tema del sentido, que nos planteemos, nos preguntemos, ¿para qué queremos alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces, estas son preguntas, Luis, que sin querer, en el ejemplo que nos diste, pues ya respondías un poco, ¿no? El qué, el cómo, el cuándo, con quién. Muchas veces, fíjense, restamos importancia a las personas de las que nos rodeamos o a las personas con las que nos asociamos o las personas que nos guían, que nos echan una mano, pero definitivamente esas personas obviamente no logramos nada solo en lo individual, o sea, de manera aislada, no logramos nada de manera aislada. Absolutamente todo lo que logramos lo vamos a lograr con ayuda de personas a nuestro alrededor, con una base, con una red de apoyo y de contención. Entonces, antes de pasar a trabajar específicamente respondiendo estas preguntas, ok, entonces, estaba haciéndoles mención de esto. Es importante que nos preguntemos el aprendizaje, ¿qué aprendo? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me gustaría aprender en este proceso? El disfrute. No dejemos de lado nunca el disfrute. Cuando hablamos de disciplina, que Luis lo mencionó, dijo, fui disciplinado, él respondía en el futuro, fui disciplinado. Cuando hablamos de disciplina, muchas veces pareciera que la disciplina es algo como obligatorio, forzado, rígido, algo que hacemos aunque nos duela, algo que hacemos aunque no tengamos ganas, porque la disciplina es la que nos lleva. Y la verdad es que más que la disciplina es el disfrute, el que nos hace hacer y seguir y mantenernos en algo que estamos haciendo. Y obviamente, bueno, teniendo una medida de avance, pues vamos a darnos cuenta de si estamos logrando, estamos avanzando, porque no vamos a lograr las cosas de la noche a la mañana. Creo que esta es otra cosa importante. El trabajarnos la tolerancia a la frustración, trabajarnos la paciencia, trabajarnos en la idea de que tenemos que conseguir y construir paulatinamente lo que sea que nos propongamos. Esta es otra parte también importante a entender. A mí me gustan mucho los deportes porque creo que los deportes nos inyectan esta comprensión de que nada es de la noche a la mañana, nada. Absolutamente cualquier cosa que queramos alcanzar, hasta patear bien un balón, requiere proceso. Y hay una medida de avance, pero necesitamos saber que tenemos que persistir, perseverar. Y eso es algo que a veces puede fallarnos un poquito, ¿no? O sea, o podemos, no sé, como pensar que las cosas las tenemos que conseguir rápido, ¿no? Entonces,
Este otro tema es súper importante, el de analizar e interiorizar estos dos conceptos que les presento a continuación. Perdón. Uno es el de autoeficacia, la creencia en la capacidad que tenemos de realizar una tarea. Muchas veces nos pensamos o nos imaginamos realizando una tarea o llegando a un objetivo o poniendo un propósito en nuestra vida, pero de fondo, nos entra la duda de si seremos capaces de hacerlo. Cuando no tenemos esta creencia bien establecida de que tenemos la capacidad para lograrlo, nos volvemos nuestros propios saboteadores. Y es por eso que es tan importante analizar, ¿realmente creo que tengo la capacidad para realizar esta tarea o para alcanzar esta meta? Si por A o B no lo creo, entonces tal vez, probablemente, habría que trabajarse esta creencia, cuestionarla, hacer debate de pensamiento, poder preguntarnos, ¿por qué no estoy creyendo en que estoy a la altura de esta meta? Y por otro lado, la autoconfianza. La autoconfianza es la creencia en el éxito que tendrá la tarea. Son dos cosas distintas. Una es sentirme capaz de hacerlo y otra es creer que tendré éxito. Son dos cosas distintas, ¿no? Es porque el juicio personal que nosotras mismas hagamos de lo que nos planteamos, de lo que nos proponemos, nos va a determinar cómo vamos a enfrentar ese desafío, si lo vamos a enfrentar con éxito o no. Entonces, estos diálogos internos, estas ideas que tenemos de nosotras mismas, es súper importante que nos las trabajemos también. Probablemente, pues no es en este taller, en este espacio, porque son 2 horas nada más, pero sí quiero dejarles como la tarea de que ustedes se revisen en su interior y se pregunten, ¿cómo ando yo en mi juicio de mí misma, de mis capacidades y de mi creencia en que voy a tener éxito, ¿no? Si nos sentimos a la altura de la meta, si de verdad creemos que podremos lograrla. Este es un proceso muy personal que, bueno, pues muchas veces por experiencias anteriores, les hablaba cuando estaba contándoles un poco de Víctor Frankl y la logoterapia, les hablaba de la desesperanza aprendida. Muchas veces hemos intentado muchas cosas que por A o B no han resultado y tal vez vamos perdiendo la esperanza en nosotras mismas o en que seremos capaces de lograr nuestros objetivos. Sin embargo, yo creo que hay una situación que es en este momento, todas las que estamos aquí, somos personas adultas que ya podemos plantearnos una responsabilidad con nosotras mismas y con nuestra propia vida. Entonces eso nos da ahora una especie de poder que tal vez antes no teníamos, cuando éramos más jóvenes, cuando éramos niñas, cuando éramos adolescentes, cuando no teníamos tanta conciencia o tanto criterio. Sin embargo, cada vez que vamos avanzando en el tiempo, contrario a lo que mucha gente piensa, que entre mayores nos hacemos, menos oportunidades o posibilidades tenemos, yo diría que es al revés. Al contrario, entre mayores nos hacemos, más capaces somos de asumir una responsabilidad con nosotras mismas, con nuestra propia vida y con lo que queremos que pase en nuestra vida. Entonces, esto, antes de nosotras hacer un plan, antes de nosotras proponernos propósitos, tenemos que pensar en cómo está el juicio que nos estamos haciendo a nosotras mismas. Ok, muy bien. Ahora, ustedes escribieron como una tareita que trajeron hoy sus prioridades. Es importante que profundicemos en cada prioridad para que una vez que hayamos profundizado en cada prioridad, ahora sí podamos establecer qué queremos hacer. No, con todas las prioridades que ustedes escribieron, que yo les pedía que fueran unas 10 al menos, no vamos a poder hacer este paso 4 con cada una de ellas. Pero ahora me gustaría que escogieran al menos una, que escogieran una de las prioridades, si quieren la que quedó como prioritaria, si quieren, alguna de las prioridades que ustedes escribieron. Al menos vamos a hacer este ejercicio con una de las prioridades, ¿de acuerdo? Y vamos a preguntarnos,
Aquí voy a dejar esta lámina, que es donde están las preguntas que me gustaría que respondieran. Igual voy a guardar silencio y les voy a dar un espacio y un tiempo para que lo respondan, al menos con una de las prioridades. ¿Cuál es el propósito de esta prioridad? ¿Qué es lo que hace importante este aspecto de tu vida? ¿Qué quieres lograr a futuro con esta prioridad? ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer para avanzar en esta prioridad? ¿Qué acciones tengo que tomar para fortalecer esta prioridad? Y como les decía, intentar tener un punto medio entre rigidez y flexibilidad, porque pues obviamente cualquier cosa que nos planteemos pues está sujeta a muchos componentes que tal vez no podemos tomarlos todos en cuenta, no podemos tener en control un buen porcentaje de las cosas que van pasando, pero como les decía, entre más claridad tengamos de lo que deseamos, pues por lo menos podremos sentirnos más dueñas de lo que nos va pasando. Entonces, escojan una prioridad de las que trajeron de la tarea, respondan estas preguntas. En un tiempo voy a guardar silencio para que luego comentemos y compartamos. Luego, lo ideal sería que por favor hicieran esto con cada una de las prioridades que ustedes escribieron, que eso les llevaría bastante más tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora que vienen días un poquito de vacaciones, ya podrán tomarse el tiempo de escribir, escribir, escribir. Ahora háganlo con una, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Lograron avanzar? ¿Lograron escribir o necesitan más tiempito? Un minuto tal vez para Muy mí. bien, muy bien, muy bien. Gracias. Listo, yo por aquello. Muchas gracias. ¿Cómo van las demás? Ya, gracias. Bueno, como les decía, este mismo cuestionamiento, estas mismas preguntas, tendrían que hacerla con cada una de las prioridades que ustedes escribieron en la pirámide, en el triángulo de prioridades. Y pues sí, esto les tomaría bastante tiempo, ¿no? Ir de una en una preguntándose cuál es la razón de ser de esta prioridad, o sea, cuál es el camino para poder de verdad hacer algo en torno a esta prioridad. Entonces, hacer este cuestionamiento con cada una de ellas es algo que ojalá, pues en estos días que no hay tal vez tanto ajetreo, tanto trajín laboral o de vida cotidiana, pues se den un poquito de tiempo para hacerlo. Miren, hay algo que a mí me ha dejado mucha enseñanza, mucho aprendizaje, la práctica de un deporte, porque efectivamente uno se enfrenta a muchísimas cosas, a frustraciones, a dificultades, bueno, a perder y a ganar, ¿no? Y a muchísimas cosas. Pero una de ellas que a mí me parece relevante y que lo trabajo, yo incluso trabajo en un selectivo aquí en una delegación de la Ciudad de México, y pues me toca trabajar con jovencitas y jovencitos que tienen aspiraciones, ¿no? Que tienen aspiraciones competitivas. Entonces, una cosa que muchas veces es para mí muy aplicable, no solo al deporte, sino a cualquier aspecto de la vida, ¿no? A cualquier persona que quiera alcanzar ciertos propósitos, es que muchas veces nos centramos como en el resultado, ¿no? O sea, como queremos alcanzar ese resultado y si llegamos a ese resultado, entonces va a ser como la victoria, va a ser el haber alcanzado la meta, ¿no?
El tema es que en el deporte, como en la vida, muchas veces el resultado no depende solo de nosotras. O sea, realmente lo más importante cuando nos proponemos algo y cuando queremos alcanzar algo es centrarnos en lo que depende de nosotras, en lo que sí depende de nosotras mismas, no tanto el resultado. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del arte marcial que yo practico, el taekwondo. Cuando una persona va a un combate y, bueno, se enfrenta a una situación de combate, tiene probablemente 3 rounds en los cuales va a haber algunos jueces determinando el resultado, va a depender del día, de la energía, del entrenamiento que la persona haya tenido, de cómo venga el contrincante, o sea, va a depender de muchísimas cosas el resultado final. Ahora, cuando estamos pensando en el resultado final, si ese resultado se da, pues es una alegría enorme, ¿no? Pero si no se da, pues puede ser súper frustrante, puede ser súper, súper frustrante. Entonces, ahora el tema es que no hay forma de que todos ganemos siempre. No es viable, no es posible, no es realista. O sea, muchas veces vamos a enfrentarnos a situaciones que la vida nos va a poner y que bueno, no van a estar en nuestras manos del todo y van a determinar el resultado, ¿no? Entonces, el centrarnos en lo que sí está en nuestro control, en lo que sí depende de nosotras. Cuando nos centramos y nos concentramos en eso, pues obviamente, pues bueno, vamos a tener más satisfacción, más disfrute y vamos también a darnos cuenta de que podemos perseverar en esa meta, que este es otro aprendizaje muy grande que dejan las prácticas deportivas, que necesitamos perseverar. Las cosas no se nos dan en el primer intento, o a veces sí, pero mayoritariamente no, ni en el segundo ni en el tercero. Muchas veces tenemos que estar años haciendo lo mismo para tener un resultado, ¿no? A veces tenemos acciones que tienen éxito, ¿no? Y que nos dan el resultado que esperábamos. Entonces, probablemente necesitamos analizar qué es lo que tenemos que hacer para que esto se repita. Es decir, analizar aquello que hicimos, cómo lo hicimos, qué fue lo que tuvo éxito y poder aprender de ello y tratar de replicar para que se repita, ¿no? También es súper importante cuando nos planteamos cosas, cuando estamos en la búsqueda de un propósito, de un objetivo, es importante que tengamos otros puntos de vista. Es importante que, no para cambiar de idea, o sea, no se trata de cambiar de idea de lo que deseamos, sino para tener ideas distintas. Un poquito lo que llamamos de construcción. A veces el cuestionarnos cosas, el tener otras ideas distintas a las que ya tenemos a lo mejor fijadas por nuestra historia de vida, por nuestro aprendizaje, por nuestra cultura, ese cuestionamiento que podemos tener nos puede ayudar mucho a cambiar el punto de vista o a cambiar la perspectiva o a cambiar el enfoque que le demos a lo que estamos queriendo conseguir. No quiero que me cuenten a detalle acerca de las respuestas o algo así, sino más bien, me gustaría que alguien compartiera cómo se siente, cómo se sintió haciendo como análisis, estos cuestionamientos acerca de por qué esta prioridad que ustedes escogieron es importante en su vida, para qué. O sea, más bien, no tanto que me cuenten lo que escribieron, sino que más bien me cuenten el sentimiento. ¿Cómo se sintieron haciendo esto? Katia, gracias, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, fíjate que me gustó mucho este ejercicio. Me pareció muy útil el poder como un poco desmenuzar, porque creo que al hacerlo, al responder estas preguntas sobre una prioridad, nos permite como aterrizarla en acciones, como incorporarla y no que se quede en el mundo de las ideas, sino que como el mapa para bajarla a la tierra, como el manual de instrucciones de lo que tenemos que hacer para lograr ese objetivo. Yo hablo y tengo el micrófono apagado. Muchas gracias, gracias, Katia. ¿Alguien más? Ángela, sí, enciende tu micrófono. Hola, gracias. Me diste mucha claridad a muchas cosas que yo me he venido cuestionando desde hace mucho tiempo. El por qué no terminaba cosas, el por qué las postergaba.
me llegó del punto en el que estuve empezando queriendo tomar terapia, pero no encontraba ese aterrizaje del por qué hago cosas, por qué las pienso, por qué las siento y hasta por qué las hago. Entonces, ahorita me diste mucho aterrizaje y desde el simple hecho de que no tenía yo muy claro cuáles eran mis prioridades. Ajá. Efectivamente, Ángela, muchas gracias por compartir esto, porque es que efectivamente, o sea, lo primero, esto de entender qué es lo verdaderamente importante para nosotras, es lo que nos da pie a luego qué vamos a hacer, porque creo que muchas veces nos saltamos este paso de la prioridad o de entender qué es lo que, no sé, o sea, lo que nos mueve, lo que nos rige, lo que nos dirige, y nos saltamos al qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, sin entender, porque al final cuando hablamos de prioridad estamos hablando de lo que es valioso para ti. Y eso es único, eso es tuyo, eso nadie más te puede venir a decir, ni un terapeuta ni nadie puede venir y decirte, Ángela, es que sabes que tienes que hacer esto. No, porque solo tú sabes qué es lo que desde adentro es importante y valioso para ti. Entonces, por eso es tan relevante esto de establecer las prioridades primero para luego pasar al siguiente ejercicio, que es el que voy a compartir a continuación. Bueno, entonces, como les decía, no descuiden el hecho de que hay que hacer esto con cada una de las prioridades que escribieron, ¿de acuerdo? Ahorita solo lo hicieron con una, pero luego entonces, aquí es donde viene ya lo siguiente, que es lo que normalmente hacemos primero, que es el plantearnos qué vamos a hacer. Normalmente, cuando queremos hablar de propósitos, de objetivos, de metas, de ideas que queremos alcanzar a lo largo del año que estamos empezando, lo que hacemos es plantearnos primero, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ok, y ya, bueno, voy a empezar el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a estos ejemplos clichés. Antes de plantearnos, a ver, ¿cuál es mi prioridad? Por ejemplo, ¿no? Mi prioridad es, por ejemplo, para mí, ¿no? Voy a hablar de esta experiencia que yo les cuento que yo tengo en un arte marcial. Y para relacionarlo con el ejemplo del ejercicio. Para mí, una prioridad es sentirme que he logrado algo. ¿Por qué? Porque durante muchos años de mi vida no me fue posible por circunstancias familiares, sociales, etcétera, ¿no? Por muchas circunstancias, a lo largo de mi vida a mí no me fue posible lograr cosas. Esta sensación de logro, para mí es una prioridad tener una sensación de logro, de he logrado algo que me llena de satisfacción, que me llena de orgullo. Lo he encontrado en este arte marcial que yo practico y esa sensación de logro es algo que a mí me llena mucho. Para mí es una prioridad, ¿por qué? Porque me lleva hacia adelante y me lleva hacia adelante. Entonces, una vez que tengo clara esta prioridad y que he respondido al igual que ustedes, ¿cuál es el propósito de esta prioridad? Bueno, para mí, sentirme orgullosa de mí misma. Es algo que no es tangible, es algo que no es algo que no lo puedo tocar, no lo puedo empaquetar, nadie me lo puede robar, por supuesto, es algo que me pertenece solo a mí, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esto sea importante? ¿Qué es lo que quiero lograr a futuro? Bueno, pues esta sensación de que he ganado, de que he llegado a tener un logro que yo puedo guardar y atesorar para mí, ¿no? Ok, esta parte dentro de mí, o sea, yo estoy hablando de mí, de la prioridad, cuando nos planteamos, por ejemplo, bueno, quiero hacer ejercicio, ok, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la prioridad detrás de eso que vas a hacer? Una cosa es el qué vas a hacer. Sí, de acuerdo, vas a ir a hacer ejercicio, ¿qué? Ese es el qué. Pero antes de eso hay algo que tendría que ser mucho más grande, que es lo que te mueve, que es tu prioridad. ¿Qué es la prioridad que va a mover ese qué? Entonces, aquí es donde viene la parte, una vez que hemos entendido o que hemos, bueno, tratado de entender nuestras prioridades, que las prioridades están muy relacionadas con los valores, con la motivación, con el motor interno, qué es lo que nos mueve, qué me mueve a mí a hacer algo. Eso es algo mucho más grande que el qué voy a hacer.
Porque el qué voy a hacer ya es la acción que yo me voy a plantear. ¿Qué voy a hacer para participar en un torneo nacional? Como es mi caso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a entrenar, voy a conseguir un entrenador, voy a ir 3 veces a la semana, no sé, yo ya me voy a plantear el qué. Pero antes del qué, yo tengo que tener una conexión estrecha con mi fuerza y mi motor interior que está en mi prioridad. La prioridad que yo siento en mi vida que me va a mover a alcanzar esto. Ok, entonces una vez que ustedes ya han establecido sus prioridades, ya han establecido cuál es el propósito de esta prioridad, cuál es la razón de ser de esta prioridad, por qué quieren lograr algunas cosas a futuro y qué tienen que hacer, ahora me gustaría entonces ir aterrizando todavía más a las acciones concretas y saben que esto, insisto, lo tendríamos que hacer con cada una de las prioridades que ustedes pusieron en su triángulo, en su pirámide de prioridades, pero vuelvo y digo, bueno, no va a dar tiempo, lo vamos a hacer con la misma prioridad con la que ya trabajaron antes. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y para qué? O sea, entonces pasamos como un poquito de lo más, lo que yo diría que era más abstracto, más grande, más sublime, más personal, a lo concreto. ¿Qué es esto? Específicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer o lo quieres hacer? ¿Con quién? ¿De quién te vas a rodear? Porque, insisto, no vamos a lograr nada solas. ¿Y para qué? Entonces, esta es la siguiente tareita que luego vamos a hacerla cuando ustedes tengan tiempo y disposición, lo van a hacer con cada una de las prioridades que establecieron en su pirámide, ¿de acuerdo? Entonces voy a guardar silencio para que en este momento puedan aterrizar lo más posible, tal vez no al 100%, pero lo más posible estas preguntas, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda o algo, no duden en abrir el micrófono. Mariana, me perdí un poquito en ¿Sí? en el asunto del qué. El ¿Qué qué vas a es hacer? qué voy a hacer para alcanzar el propósito. Sí, exactamente. O sea, una vez que hemos establecido tus prioridades, tú ya tienes tus prioridades establecidas, ¿de acuerdo? Ok, Tienes tus prioridades establecidas y ahora quiero saber qué vas a hacer para que estas prioridades tengan una acción en tu vida, que ya se vuelvan una acción en tu vida, para que puedas ok, alcanzarlas. ok, de acuerdo. Gracias. Gracias a ti.
¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Está siendo fácil o difícil? Fácil e interesante. ¿Ya van terminando o todavía están trabajando? Yo ya acabé. Gracias, Norma. Gracias. Emma, ¿sigues escribiendo? Yo ya estoy también. Muchas gracias. Ok, bueno, a ver, cuéntenme entonces. A ver, hemos pasado como por diferentes etapas. Una es la de pensar en lo más, como les decía antes, más abstracto, más intangible, que es lo que me haría sentir, lo que me mueve, valores, prioridades, a esta parte que es ya más concreta, ¿no? Que es más como, más puntual. ¿Cómo lo sintieron el poder plantear esto ya más concreto? Yo considero que lo que facilita mucho el asunto de plasmarlo, porque como que le da a uno el camino y no anda uno ahí como en nada más pensando y solo pensar sin plasmar es muy enredado a veces, ¿verdad? Ajá, Entonces sí, yo sí, creo sí. que esta parte es muy buena porque cuando uno lo analiza y lo plasma, ya tiene como ideas de cómo resolverlo mejor. Y lograste escribir así o imaginarte o plantearte cosas concretas para hacer. Sí, claro, claro, claro. Ajá, ok, ajá. Ahora, el tema sería, imagínate, hacer esto, bueno, primero con cada prioridad, con cada una, profundizar en cada una de las prioridades que se escribieron, esas 10 prioridades que se plantearon en el triángulo de prioridades que les solicité que hicieran. El Ujú. poder hablar o establecer con cada prioridad esto de cuál es el propósito, estas preguntas que hacían antes, cuál es el propósito, qué tienes que hacer o dejar de hacer, qué acciones tomar, etcétera, ¿no? Y luego, además, con cada una de estas, también entonces establecer esto que es mucho más concreto, puntual y aterrizado. Sí, ¿Cómo, claro. qué, dónde, cuándo, con quién? Entonces es como ir como de lo más grande, irlo desmenuzando hasta llegar a lo más puntual y tangible posible, que es ya la acción concreta, ¿no? Entonces, vamos a ver, como les decía, o sea, no es que esto ya es una fórmula o una receta mágica que va a resolver todas nuestras vidas, sin embargo, es una posibilidad de análisis para la acción, que es al final lo que muchas veces estamos buscando, o sea, ¿cómo Ujú. puedo llegar y accionar? Cuando yo les decía que establecieran sus prioridades, creo que aquí lo importante de tener como esta pirámide y saber cuál es qué es lo más, de lo más importante a lo prescindible, es también entender y dimensionar que tenemos diferentes aspectos de nuestra vida, que esta es otra cosa que a veces perdemos de vista. Vamos a ver, yo por ejemplo he utilizado el ejemplo de un aspecto de la vida que es un arte marcial que yo practico y una forma de hacer ejercicio, ¿no? Pero en realidad, la vida de cada una de nosotras tiene múltiples aspectos. Tiene el aspecto personal, familiar, social, laboral, profesional, académico, deportivo, si es que es el caso, religioso, espiritual, económico. Es decir, aquí la cuestión de establecer prioridades es darnos la posibilidad de abrir nuestro abanico y entender que como seres multidimensionales y holísticos que somos, nuestra vida no está restringida a solamente un aspecto o una dirección. O sea, hay personas, pues dependiendo, ¿no? De cada quien, pero hay personas cuya tal vez prioridad es el aspecto laboral, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que establecen el aspecto laboral como lo más importante, ¿no? A lo mejor el tener ascensos o tener reconocimiento o tener, qué sé yo, pero todo en el ámbito laboral. Ahora, cuando nos
nos centramos en un solo aspecto de la vida, como que todo tiene que ir encaminado hacia eso, pues definitivamente nos perdemos de mucho más, nos perdemos de muchos más satisfactores, nos perdemos de muchas más posibilidades de logro. En cambio, cuando una persona es capaz de abrir este abanico de posibilidades y dimensionar, ok, yo por un lado tengo el aspecto familiar, que es prioritario y que aquí yo tengo cosas que hacer en mi aspecto familiar y tengo metas que alcanzar y objetivos y prioridades en mi aspecto familiar. Pero también tengo en mi aspecto profesional, en mi aspecto de desarrollo espiritual, en la parte económica. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos analizar que somos seres humanos mucho más grandes y complejos, pues en esa medida también vamos a tener más satisfactores y en esa medida vamos a poder también como dedicar un periodo de tiempo a cada cosa. Obviamente, por ejemplo, la vida actual nos demanda que la vida profesional sea muy, pues muy importante porque de la vida profesional viene el dinero generalmente. Entonces, y el dinero, pues hoy en día no vivimos sin dinero, se ha vuelto tan vital como el agua casi, ¿no? Y el oxígeno, porque pues de hecho no podemos tomar agua si no tenemos dinero, ¿no? Entonces, creo que el tema de que la vida profesional sea tan relevante en muchos sentidos, también por satisfacción personal, por dignidad y por otras cosas, es un tema que no hace que sea central, no hace que sea como ocupa muchas horas de nuestro día y ocupa mucho tiempo de nuestra vida. Sin embargo, es importantísimo que abramos el abanico de posibilidades y también pensemos en las otras áreas de nuestra vida para que podamos sentir satisfacción. Porque a veces, digamos, lo laboral puede volverse rutinario, puede volverse, pues bueno, no sé, tiene sus aspectos positivos y negativos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona dice, ok, tengo mi aspecto, mi vida, mi parte de la vida laboral, que es muy importante, estoy aproximadamente 8 horas al día, si no es que más, en esta parte laboral, entonces, bueno, pues sí, es una de las áreas más importantes de mi vida, pero también me doy un tiempo o un espacio para una práctica deportiva, por ejemplo, ¿no? Y en esta práctica deportiva yo tengo también objetivos que alcanzar y tengo satisfactores y es también una prioridad a la que le voy a dar un tiempo, a la que le voy a dar pensamiento, a la que le voy a dar de mi recurso emocional, económico y personal, ¿no? Luego también tengo mi aspecto social, por ejemplo, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? El aspecto en el cual yo quiero fortalecer mis relaciones sociales, los amigos, amigas que ya tengo, pues fortalecer los lazos con ellas, con ellos, es decir, el poder entender que somos seres multidimensionales y que si nos quedamos como, digamos, está ahí estancados en un solo aspecto de nuestra vida. Quiero estos objetivos, tengo estos propósitos en un solo aspecto de la vida, pues si esos propósitos y esos objetivos por A o por B no resultan como queríamos o no se logran en el tiempo en el que lo habíamos estipulado, pues vamos a vivir mucha frustración. Y una manera de gestionar esta frustración que nos puede dar el no alcanzar ciertos objetivos en un área de la vida es tener otros satisfactores, otras áreas de la vida que también nos proporcionen satisfacción, gusto, que nos den una sensación de logro, que nos den un sentido, ¿no? Obviamente, pues yo creo que cada quien le va a dar como un lugar más importante a unas cosas y a otras, ¿no? Porque cada quien sabe cuáles son sus necesidades o cuál es su situación actual de vida, pero es importante que tomemos en cuenta que somos seres multidimensionales y que podemos plantearnos distintos propósitos en distintas áreas de nuestra vida y que cuando yo les planteaba cuáles son sus prioridades, estas prioridades tienen que estar en distintas áreas de la vida, no solamente en una. ¿Para qué? Para que podamos tener distintas formas de logro, ¿no? Distintas sensaciones de logro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando ustedes tengan el tiempo y el espacio, pues les propongo que vayan como haciendo una revisión de sus prioridades y que vayan profundizando en cada una de ellas hasta el grado en el que puedan establecer tareas puntuales, acciones puntuales, tiempos puntuales,
para que tengan una claridad de hacia dónde quieren dirigirse y que la guía o el motor más importante sea su sentido de vida, sea que ese sea el motor de lo que quieran lograr, sea esa fuerza interior que cada una de nosotras, cada ser humano, cada ser vivo tiene por dentro. Entonces, esa fuerza interior es la que les va a ir guiando hacia el logro. Y obviamente, pues sí, habrá momentos en los que el logro no se dé como lo teníamos planificado y vamos a tener que perseverar y vamos a tener que echar mano de, bueno, de aspectos mentales y emocionales que nos permitan tener tolerancia a la frustración, tener paciencia, modificar a veces el plan, como les decía, esta flexibilidad de poder decir, pues no salió por aquí, entonces voy a modificarlo, pues a ver si sale por aquí, ¿no? Y el poder tener ideas nuevas, poder refrescarnos, no solo con personas con las que conversemos, sino también con lecturas, con investigaciones, escuchando a otras experiencias, el poder enriquecernos y el poder buscar otros caminos, porque a veces queremos un camino, ¿no? Queremos que sea así, que se dé de esta manera, queremos verlo reflejado de una sola manera. Y a veces es importante, fíjense, yo trabajo mucho con el tema de la motivación para hacer actividad física. Me gusta mucho ese tema, me apasiona mucho. Y he notado que una de las limitantes que hay en cuanto a la motivación para hacer ejercicio es que muchas veces la única motivación o el único objetivo que se persigue es la pérdida de peso y que además el cuerpo se vea modificado por la actividad física de manera visible y notable, ¿no? Entonces, cuando no dimensionamos que, por ejemplo, la actividad física puede verse reflejada en muchas otras cosas que no tiene que ver con la pérdida de peso, puede verse reflejada en una sensación de satisfacción, de una sensación de logro, más confianza y aceptación corporal, con que nuestra movilidad cotidiana se ve muy mejorada, digamos, cosas como subir escalones o atarnos las agujetas, o ir de compras y cargar cosas. Cuando no valoramos que la actividad física puede darnos mucha dopamina y mucha sensación de felicidad y energía cotidiana. O sea, cuando no valoramos todo eso y solo estamos valorando que tengo que medir mi actividad física con pérdida de peso o modificación corporal, pues como eso es muy difícil y lleva mucho tiempo y está determinado por factores genéticos, alimentarios, de descanso, de entorno social y etcétera, etcétera, pues entonces cuando nos quedamos como clavados en una sola forma de medir o tener solo una manera de seguir ese camino, pues entonces, claro, es bien frustrante y lo más probable es que desistamos, lo más probable es que desistamos. Entonces, cuando tenemos un objetivo, una meta, un deseo, algo que perseguimos y ampliamos la mirada y decimos, vamos a ver qué otras maneras puedo tener de medir mi logro, qué otras maneras puedo tener de disfrutar o de alcanzar esto que quiero. Y en distintos aspectos de la vida, que esto también creo que es súper, súper relevante. Entonces, yo tengo la firme convicción de que muchas veces desistimos, renunciamos a aquello que nos hemos propuesto porque tenemos una sola medida de avance y si no estamos viendo esa medida de avance específica, pues renunciamos y decimos, no, pues no lo estoy logrando. Y muchas veces el diálogo interno, el juicio que hacemos de nosotras mismas es de soy un fracaso, no lo logré, es que yo soy muy floja, es que, no sé, no tengo la disciplina, no sé, muchas cosas que a la larga pues no nos hacen ningún bien porque pues la verdad es que nos hacen tener un relato muy negativo de lo que está sucediendo. Cuando en realidad, pues tal vez es que no hemos tenido más ideas o no hemos abierto el abanico, no hemos tenido más posibilidades para analizar la situación desde otro punto de vista y tener otras medidas de avance o tener otros satisfactores también. Entonces, bueno, eso creo que es muy importante que lo tomen en cuenta cuando ustedes estén pensando en su futuro o en lo que les gustaría que sucediera en el año 2026 y no solo en el 2026, sino en todos los años venideros. Pues muy bien, miren, el tiempo ya ha pasado, la verdad es que ha sido algo rápido,
Así que ya vamos a dirigirnos hacia las reflexiones de cierre. Me gustaría, pues bueno, no sé si alguien quisiera participar respondiendo a estas frases o terminando, completando estas frases. Hoy me doy cuenta me gustaría saber si alguien quiere compartir, sí, este corto tiempo compartido. Yo creo que la verdad necesitaríamos tal vez más tiempo para poder trabajar cada una de las prioridades que ustedes trajeron de tarea, pero bueno, si quisieran compartir de qué se han dado cuenta hoy o qué les gustaría recordar después de esto que hemos conversado. Si hubo algo que les sorprendió, lo que más me sorprendió fue, ¿quién se anima a completar estas frases para que reflexionemos acerca de lo que hoy hemos trabajado en este taller? Dice, si querés yo lo hago. Gracias, Luis. Sí, termina, completa las frases. Vamos a ver. Hoy me doy cuenta de que los propósitos que yo me planteo, objetivos, ¿verdad? Que me planteo, sí, en cierta forma se tienen que planear, digamos, tiene que haber como un tipo de plano y pasos para lograrlo de manera lo más asertiva posible, ¿verdad? Eso es lo primero. Me gustaría recordar que eh, los propósitos también pueden cambiar, digamos, y Ajá, que hay que tener como bueno, en mi particular, la interesa de manejar como la frustración si algo cambia de repente. sí, Eso en lo personal, ¿verdad? sí. Y lo que más me sorprendió fue que eh, no solo, digamos, yo tiendo como a pensar que los objetivos o propósitos se tienen que hacer tangibles en lo capital. Es Ajá, decir, es decir, como ajá, que tiene que siempre generar algo, una ganancia que uno vea, ¿verdad? Definitivamente, o que tiene que generar más dinero, que tiene que generar un ah, bien que uno vea, sí, porque usualmente uno está acostumbrado a eso, ¿verdad? sí, Para que te gratifiquen es que decir, ah, mira, lo lograste y tenés una casa. ya, ¿Verdad? sí, No solamente eso existen, hay otros propósitos a nivel, digamos, cualitativo o de crecimiento familiar o de crecimiento a otras personas que uno puede colaborar ahí, ¿verdad? sí. Que puede hacer eso sería como Ah, en mi caso. muchas gracias, Luis. Qué padre, qué bonito. Muchas Con mucho gusto. gracias. ¿Quién más quiere? Si no, voy a ir al dedazo. Voy a ir así, llamando por lista de asistencia. ¿Quién más quiere completar estas frases? A ver, voy a tratar yo. Gracias, Katia, gracias. Ok, hoy me doy cuenta de como una estructura que puede llevarnos al cumplimiento de metas y estos pasos me parecieron muy útiles. Em, Primero, pues, esta parte de observar el final me parece muy interesante como ver dónde me visualizo, dónde quiero estar y a partir de ahí establecer estas prioridades. Después generar un marco conceptual o un marco mental con estos conceptos que incorporas de autoeficacia y autoeficiencia para después llevarnos a estas 5 preguntas que me parecieron muy útiles para construir el mapa que nos va a guiar a conseguir ese objetivo. Este, creo que esas 5 preguntas fueron como para mí lo más significativo que me llevo el día de hoy. Es lo que me gustaría recordar. Gracias. Y Y bueno, creo que nada más. ¿Y lo que más te sorprendió fue? Es que no es, a ver.
¿Qué me pudo haber sorprendido? Creo que lo que más me sorprendió fue lo que yo escribí, lo que Sí, descubrí sí, de mi propio propósito, ¿no? Que estuve trabajando, me estuve dando cuenta de cosas, que qué necesito, qué necesito ser, qué necesito crear. Me estuve dando cuenta de oportunidades que tengo dentro de este objetivo que me estoy planteando. Entonces, creo que eso es lo que más me sorprendió, el trabajo realizado. qué padre. Ay, qué bueno, Katia, gracias. A ti, gracias. Súper. ¿Quién más? Angélica, ¿quieres compartir con nosotros? ¿Quieres completar las frases? Me cuesta un poco de trabajo. Bueno, antes de completar las frases, bueno, quiero decirles que no soy de las personas que hace propósitos por cuestiones de vida, por cuestiones Sí, que he vivido. Para mí es más fácil como ir paso, día por día, vaya. sí, No me gusta. No es que no me guste, me siento que, que perdí como desde hace mucho tiempo como la idea de hacer propósitos porque para mí es más, más fácil vivir con el día a día. sí. Me causa menos estrés, voy a decirlo así. Claro, sí. Y, y además lo he ido aprendiendo también con con algunas prácticas de meditación y talleres que he tomado. Entonces, Sí, es más fácil para mí. Quiero decir que todo lo que vimos hoy en la clase fue muy difícil. El ejercicio que nos dejaste al principio me costó mucho trabajo hacerlo. De hecho, me parece que hay cosas que voy a quitar y cambiar. sí. Y creo mm, creo que al final lo que siento es que estoy completamente desmotivada, Ok, mm, triste, me siento triste y no me vi a futuro, por ejemplo. ok, Este, entonces me doy cuenta de que no me tengo como, no tengo como foco para ok. los ejercicios de hoy. Ay, disculpe. No, mi vida, claro que no hay nada que disculpar. Al contrario, te agradezco muchísimo que lo compartas y te mando un abrazote enorme. Y yo te diría, mira, efectivamente, mira, al final, la verdad es que lo que tenemos es el aquí y el ahora, honestamente. O sea, no hay mañana, el mañana veremos si llega. Ojalá que sí, y cuando llega, pues agradezcamos que llegó el mañana y dichosamente podemos hacer algo, ¿no? Así que yo te entiendo esto de, pues visualizar un futuro, pues sí, a veces puede ser complejo, ¿no? Yo te diría que trates de conectar con una cosa, tal vez cuando yo digo, bueno, pensemos en unas 10 prioridades y profundicemos en cada una de ellas y planteemos, sí, puede ser muy abrumador, sobre todo cuando tu estado de ánimo no te permite tal vez, pues plantearte algo magno, ¿no? Algo grande. Así que no, por eso te digo, nada que disculpar, porque es totalmente comprensible, Angélica. Yo te diría, te recomendaría, si puedes plantearte una sola cosa, una sola prioridad en tu vida, para que no lo sientas como demasiado. Una prioridad que tú tengas en tu vida, que tú digas, esto es importante para mí. Por pequeño que parezca, Angélica, porque sabes que otra cosa que yo veo mucho es que a veces creemos que tenemos que alcanzar grandes cosas, que tenemos que hacer cosas que no sé, que cambien el mundo, que cambien a la familia, que cambien a... Y no, o sea, mira, ¿qué puede ser una prioridad? Tener nuestras plantitas en casa vivas y bien y que se vean bonitas. Eso puede ser una prioridad y parecería que no es algo grande que va a cambiar el rumbo de la humanidad, pero la verdad es que para una persona, si eso es importante para ti, el conectar con eso y el entender por qué eso es importante para ti, qué sensación te da, por ejemplo, esto, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de las plantitas, poder cuidarlas, ¿no? Si no es eso, puede ser cualquier cosa, por pequeña o grande que parezca,
cualquier cosa que tú consideres importante para ti. Mantener ordenado tu espacio, por ejemplo, organizado tu espacio. Eso puede ser una prioridad y eso puede ser algo que tú hagas afuera en tu entorno y que tenga un impacto adentro tuyo. Poder bailar una canción cada día, una que te parezca bonito, que te recuerde a, no sé, a tiempos no sé, de adolescencia, ¿no? No sé, o sea, creo que hay miles de cosas que pueden ser importantes para alguien y que tal vez no lo sean para los demás, pero lo que yo quiero es que tú puedas intentar conectar con una sola cosa que sea importante para ti, que tú lo consideres como una prioridad en tu vida y que a partir de ahí puedas, pues, hacerte preguntas. No que tengas que regirte por un plan y que tengas que seguirlo al pie de la letra, solamente algo que pueda servir como una motivación para ti, una sola cosa, chiquita. Y luego, pues ver qué va pasando, si eso va moviendo otras y otras y otras cosas, poco a poco, Angélica. Y efectivamente, hay que vivir un día a la vez porque, pues es lo que hay, la verdad. Lo que pasa es que tener una visión hacia adelante, pues nos permite como levantar un poco la cabeza. A veces estamos teniendo malos momentos, malas etapas de vida, malos momentos emocionales y nos parece que eso va a ser el para siempre. Entonces, por eso es importante levantar un poquito la mirada y darnos cuenta de que esto que nos está pasando hoy, este sentimiento que tenemos hoy, no va a ser así para siempre. Si levantamos un poco la mirada y vemos un poquito más adelante, podemos imaginarnos cómo va a ser cuando salga de aquí, cómo va a ser cuando me pase esto que estoy sintiendo. ¿De acuerdo? Y esa es la intención un poco, ¿sí? Sí, muchas gracias. Es que por eso tomé el taller, porque justo como no soy de las personas que tiene propósitos, me gusta mucho la idea, el asunto de las prioridades. Entonces iba a decir que hoy me doy cuenta que las prioridades me hacen más clic que pensar en un Sí, propósito. sí. Y muchas gracias. No sé contestar las demás por el momento, pero me Gracias a encantó el ti. taller y me deja reflexionando muchas cosas y dándome claridad en muchas otras. Las preguntas me dejan, como justo lo decían los compañeros y el compañero, como cosas muy claras, como muy específicas en qué pensar y tal vez trabajar. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Gracias por haber venido. Gracias. Y cualquier cosa, pues vamos a seguir ahí trabajando y vamos a seguir en esto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quisiera? Emma, no sé si quieres terminar estas frases, si es que te diste cuenta de algo hoy o te gustaría recordar algo hoy. O Ángela, tal vez. Me identifico mucho con Angélica. Ok, Em, yo, en el sentido en el que me ponía entre comillas propósitos, pero era algo como que yo sí, quería hacer, sí. pero al final no le encontraba el sentido, no le encontraba a muchas cosas el por qué, me lo replanteaba y lo replanteaba. Pero terminaba por dejar de hacerlo. Por ejemplo, no terminé la maestría, la intenté 3 veces, pero Sí. no le encontraba el para qué, ¿no? O Ajá, sea, a lo mejor yo sí para mi trabajo, sí, pero cuando estaba en clases no le encontraba yo ajá, el sentido, ¿no? sí, Entonces, para mí este ha sido un año muy difícil porque me sentía yo muy perdida, me sentía desconectada de la gente, de mi familia, de mis la, compañeros, de mis amigos. Entonces, el volver como a conectar un poco con el para qué, el qué estoy haciendo, me centró en este momento en el verme a mí, sí, ajá, ponerme a mí como prioridad.
Exacto. Porque Ajá. las prioridades que yo puse fue mi trabajo, hacer ejercicio, o sea, cosas como muy comunes, muy Sí, normales, pero no me vi a mí. sí, exactamente. Y eso es con lo que me llevo. Ay, qué Voltearme a ver padre. a mí. Excelente. Ay, qué bueno, qué padre. Y efectivamente, el estudio es un gran ejemplo de eso. Cuando estudiamos algo que, no sé, como una maestría, ¿no? Porque decimos, no, pues sí, es que me va a ayudar a progresar en mi trabajo, pero que no conecta con nuestros valores, con nuestra esencia, con nuestra, no sé, con nuestras preguntas. Porque al final estudiar tendría que responder preguntas. Entonces, si no conecta con eso, pues es bien difícil, Ángela. Yo te entiendo y bueno, me alegra mucho que hayas podido reflexionar más acerca de esto. Y cuando tú, por ejemplo, intentaste hacer esta maestría y pues no lo lograbas, no tiene que ver con que hay algo malo en ti o que en que tú seas defectuoso o que eres indisciplinado o algo así. Tiene que ver con que no conectaba contigo, con tu Pero ser. eso era justo lo como yo me sentía. Yo Sí, hasta mis me imagino. pensamientos era, es que no puedes, es que no Sí, sabes, porque no entiendes, sabes, como muchas cosas juzgándome sí. muy negativamente. Sí, me imagino, sí. Y eso, y al final es importante entender que no se trataba de ti, se trataba de que no era lo que conectaba contigo, lo que necesitabas en tu vida. Probablemente, si tal vez lo piensas hoy, a lo mejor sería otro tema, otra maestría, pero al final que tenga que ver con tu ser, con tus valores, con lo que a ti te mueve, con lo que a ti te gusta, que te divierta, que te dé alegría estudiar algo y no solo como un requisito más para, tal vez para progresar en el empleo, ¿no? Pues mira, qué gusto, muchísimas gracias por compartir. Doña Paz, yo no sé si usted quisiera completar estas frases y quisiera compartir con nosotros. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir terminando. Yo quiero dejarles estas palabras, ya como de ahora sí de cierre. Nos preguntamos muchas veces, ¿podría hacer algo? Y creo que tenemos que pasar del podría al podré. ¿Puedo? La pregunta, ¿puedo? Puedo. O sea, pasar de la pregunta a la afirmación. Claro que puedo. Obviamente, siempre y cuando tenga sentido para nosotras, que esto sigue siendo pues el punto central de este taller. ¿Cómo encontramos el sentido que tenga para nosotras el estudiar, ejercitarnos, conseguir una casa o cualquier cosa que nos propongamos? ¿Qué sentido tiene para nosotras? Si no conectamos con ese sentido, pues difícilmente vamos a realmente alcanzar lo que nos proponemos. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Les había dicho que íbamos, sí, que el taller tenía que ser de 5 a 7, así que todavía les robé unos minutitos, pero les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Bueno, tienen mi contacto, así que cualquier cosa estoy a sus órdenes. No duden en escribir o lo que sea, pues ya saben que ahí estoy. Y pues también estamos en el grupo de WhatsApp y seguiremos en comunicación. Ahí les seguiré enviando información y bueno, todo lo que viene para el 2026. Les mando un abrazo muy fuerte con mis mejores deseos para el año que viene y toda la vida por delante. Gracias, gracias. Muy amables. Gracias. Gracias, Mariana. Hasta pronto.